y les voy a compartir la pantalla. Los videos, mi idea era hacer un drive compartido y subir las cosas, pero eso todavía no sucedió, pero los voy a subir. No lo pongo en modo presentación, lo pongo desde el PDF porque si no se enlentece un montón el Zoom. ¿Sí? Cualquier cosa, ustedes me avisan si se ve chiquito o lo que sea, y tengan en cuenta que yo acá no los veo a ustedes, o sea que si se escucha poco, si tengo algún mensaje en el chat que no estoy viendo o alguna cosa así, alguien por favor active el micrófono y me dice, ¿está? Las diapositivas estas tienen muchísimo texto que lo puse a propósito para que ustedes después tengan algo para leer más allá de mi explicación, ¿sí? Entonces, yo se los voy a explicar, ustedes luego lo pueden leer, no es nada tampoco que no esté en el Wade, de hecho este dibujito es del Wade, y si no me equivoco este debe ser del Bruce, que los tienen en la biblioteca para descargárselos los libros, o al menos así era hasta el año pasado, ¿está? Bueno, entonces, la Profe, idea es, sí, ¿qué unidad es esta de solubilidad? creo que pertenece a la unidad 2. Vieron que la Ah, unidad 2 es como gigantesca, tiene como todo. A ver, un poco lo que les dije en la ok. primera clase. Hay como toda una primera parte de la materia dentro de lo que está esta unidad, que son varios temitas, por así decirlo, más pequeños, que nos llevan a entender conceptos importantes de química orgánica, como la resonancia, por ejemplo, ¿sí? Abrí la boca. O algunas cosas que por ahí ustedes conocen ya de otras materias como solubilidad, pero en particular aplicado a los compuestos orgánicos. Porque eso después nos va a permitir trabajar en una segunda parte de la materia con lo que sean ya reacciones de los compuestos orgánicos, ¿sí? Por grupo funcional que vamos a estar analizando, y biomoléculas. ¿Tá? Entonces, la primera parte son como un montón de, es química orgánica, por supuesto, pero un montón de, sobre todo, conceptos y formas de pensar la química orgánica. ¿Sí? Y el tema de solubilidad es algo que no sé por qué suele costar mucho, como acidez y basicidad. Nosotros acá vamos a ver cosas muy sencillas igual, pero bueno, es muy importante que lo tengan en cuenta porque aunque ustedes no se dediquen a la química orgánica, solubilidad de compuestos orgánicos seguramente se lo encuentran en su vida profesional, ¿sí? De hecho, yo me he encontrado en trabajos interdisciplinarios que hice con otros grupos de investigación de otras áreas, que más de una vez las cosas en los experimentos no les dan porque tienen problemas de solubilidad, ¿tá? Alguna vez que he llegado a un laboratorio los ensayos no les daban reproducibles y vos cuando mirás los tubos tienen parte de los compuestos precipitados. Entonces, nunca van a obtener resultados reproducibles si los compuestos no están bien disueltos. Así que, más allá de si se dedican a la química orgánica o no, los compuestos de solubilidad, los conceptos de solubilidad, acidez y basicidad, etcétera, son imprescindibles para su vida como biotecnólogo. ¿Sí? Bueno, entonces, empiezo acá, esto lo puse medio a modo de titulito, que es la frase que ustedes la deben recontra conocer, de lo semejante disuelve lo semejante, y lo similar disuelve lo similar, y esto significa que las cosas polares se disuelven en solventes polares y los solutos, hablando con más propiedad, apolares van a elegir solventes apolares. ¿Sí? Eso lo deben conocer ya desde el área de la química general. Una frase muy, muy dicha en el ambiente de la química. Bien. Entonces, a ver, pensemos un poco qué es lo que pasa a grandes rasgos a nivel, qué es lo que está pasando adentro de un compuesto que queremos disolver. ¿Sí? Lo que tiene que pasar es que se separen esas unidades, lo que acá llama unidades estructurales, que pueden ser iones o moléculas, dependiendo del tipo de compuesto con el que estemos trabajando, y
Al separarse, lo que van a hacer es reemplazarse las uniones que eran soluto-soluto, estas fuerzas intermoleculares que están descritas en la clase que les dejé grabadas el otro día, pero creo que también las conocen. Las fuerzas que unen soluto y soluto van a tener que ser reemplazadas por fuerzas soluto-solvente, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿tá? O sea, las unidades, sean iones o moléculas, van a estar ahora rodeados de moléculas de solvente, ¿sí? En lo que se conoce como el proceso de solvatación. A ver, ¿cuál es la idea de la solvatación? Acá tiene un ejemplo con el agua, que es una molécula polar. El agua va a disolver muy bien cosas polares, ¿sí? Sean moléculas polares como esta, algunas en particular, sobre todo si se pueden formar fuentes de hidrógeno, la solubilidad va a ser mucho mejor normalmente. En el caso de los alcoholes, por ejemplo, como vamos a ver ahora. Y también es muy eficiente el agua disolviendo iones, ¿sí? Que esto lo vamos a retomar en la diapositiva que viene. ¿Ah? Y también, como ustedes sabrán, ¿cuál es la idea? Que el agua, que es una molécula polar, tiene su polo positivo del lado de los hidrógenos y el polo negativo del lado del oxígeno, se va a orientar, ¿sí? Dependiendo de cómo esté el dipolo de la molécula. O sea, vamos a tener el polo negativo del agua, en el caso del ejemplo, lo pongo un poco más grande, así lo voy a buscar, no lo veo, así que ustedes menos, ¿sí? Tienen el polo negativo orientado al polo positivo de su molécula polar, ¿sí? Por otro lado, el polo negativo de la molécula polar va a estar, ¿tá?, cerca del polo positivo de la molécula de agua, ¿sí? Esta posibilidad de tener distintas orientaciones es lo que va a estabilizar esta molécula polar, cualquiera sea en el medio acuoso, ¿sí? Y esto, rodear estas interacciones en las que la molécula se rodea por moléculas de solventes, se llama solvatación. ¿Tá? En el caso particular del agua, vamos a decir que es una hidratación de esta molécula, ¿sí? Pero se puede solvatar con etanol. ¿Tá? Esto como primera idea básica. Yo les había adelantado también que el agua, como sabrán, disuelve muy bien iones, ¿sí? El agua o otros solventes moleculares también, pero bueno, más conocido para nosotros como representante de los solventes polares, el agua, y en este caso lo que van a hacer es reemplazarse las uniones iónicas, ¿sí?, por interacciones atractivas ion-dipolo, ¿tá? Y alguna vez habrán visto este tipo de imagen. Acá tienen una red cristalina iónica de, no sé, el cloruro de sodio, siempre es el ejemplo típico. Lo ponen en agua y los cationes van a ser rodeados por, o sea, tanto cationes como aniones se van a solvatar, ¿no? Los cationes van a ser rodeados por moléculas de agua con el polo negativo, ¿sí?, el oxígeno orientado hacia el catión, mientras que en el caso del anión van a tener orientado el polo positivo, es decir, los hidrógenos hacia el anión. Y tanto cationes como aniones se solvatan muy bien en el agua y de este modo se disuelven, se separan de esta red cristalina y se disuelven. ¿Están hasta ahí? Sí, por ahora sí. Sí. Bueno, acá aparece un nuevo concepto que es el de solventes próticos, que después lo vamos a retomar, pero bueno, tanto el agua como el alcohol, alcoholes varios, ¿no? Pero el etanol o el metanol son los alcoholes más usados como solventes, son solventes próticos. Próticos significa que tienen protones ácidos con los que pueden formar enlaces por puente de hidrógeno, ¿sí? Son capaces ellos de actuar como dadores y aceptores de puente de hidrógeno, ¿está bien? Y bueno, van a ser muy buenos solvatando estos aniones, como yo les expliqué en el video. El agua y el alcohol son ejemplos de solventes próticos, ¿sí? El agua tiene OH, ¿tá?
Y el alcohol también tiene el hidroxilo alcohol. El dimetilsulfóxido, en cambio, que esta es la fórmula acá, ¿sí? Dimetilsulfóxido, se lo suele escribir de manera simplificada como DMCO, ¿sí? Por eso se lo puse. Es un solvente también muy usado en química orgánica, se lo van a encontrar en algunas reacciones y probablemente en la vida profesional, porque también se usa bastante en el ámbito biológico, porque es bastante bien tolerado para ser un solvente orgánico, ¿no? Por células, bacterias y otro tipo de organismos que ustedes pueden llegar a querer usar. Entonces, por ahí uno en un ensayo biológico lo que hace es disolver nuestros compuestos orgánicos, que más de una vez son pocos, por ejemplo, los compuestos con los que yo trabajo en investigación son insolubles en agua, muy poco solubles en agua, pero son bien solubles en DMCO. Entonces uno hace una solución madre en DMCO y luego toma pequeñas partes para pasarlas a los medios acuosos de los ensayos. Entonces en los controles se ve que, no sé, las bacterias en general aguantan hasta medios con 1% de NCO, ¿sí? O sea, aguantan una pequeña cantidad de solvente que nos permite hacer esta solución. Está como, les cuento un poco más de los solventes, y por ahí se van enganchando con los temas de cómo les sirve después en la carrera. Por lo tanto, el DMCO es un muy buen ejemplo para ustedes de un solvente que es muy polar. El DMCO disuelve todo, la verdad que es un gran solvente, pero en este caso es un solvente polar aprótico, ¿sí? No tiene ningún protonito acá, o sea, es polar porque esta función, sulfóxido, ¿tá? Le va a ser muy polar, pero no puede actuar como dador de puente de hidrógeno, sí como aceptor de puente de hidrógeno, pero no como dador. Y eso trae toda una suerte de implicancias en cuándo lo vamos a elegir para ciertas reacciones químicas y cuándo no, pero bueno, eso es un problema para el futuro. ¿Sí? Solo para que lo vayan conociendo y vean un ejemplo de otro solvente polar, pero en este caso aprótico. ¿Van? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, y acá viene algo que viene asociado con, no me acuerdo qué es lo que está escrito, pero con cuestiones de acidez y basicidad, que quiero aprovechar para retomar el campus. ¿Lo tengo abierto? No, ¿dónde tengo alguna? Bueno, no importa. Vemos si tengo necesidad de abrir el PDF de acidez y basicidad. La idea, no sé si llegaron a ver el video o si ya se pusieron a hacer ejercicios de acidez y basicidad, pero muchas veces tienen un compuesto. A ver, les doy un ejemplo puntual. El ácido benzoico, se lo voy a escribir en el capstone. Vamos a usar más fácil, así no tengo que andar buscando ejemplos para acá. Esto se los dejé acá abajo justamente para retomar el tema de acidez y basicidad, que se relaciona mucho con la parte de solubilidad, y ahí es en general donde se tiene. Ácido benzoico, ¿está? Se los escribo porque por ahí todavía no están muy cancheros con la nomenclatura. Una cosa, este programa, porque a veces los de la UBA de farmacia, yo sé que los últimos años se lo estuvieron bajando. El ChemDraw, ¿sí? Cualquiera sea de sus versiones, es un programa que yo lo uso para escribir moléculas, pero tiene cosas que a ustedes les puedan resultar interesantes y tienen que después, o sea, no se vuelvan locos tratando de bajarlo, si no lo necesitan. Pero si lo quieren bajar, porque por ejemplo esto te convierte la estructura en el nombre, ¿está? Entonces les puede llegar a servir para practicar. O cuando veamos RMN, te predice un espectro de RMN, ¿sí? Con los desplazamientos químicos. O sea, tiene ciertas cositas que si encuentran una versión
libre o alguna cosa así, si se lo quieren bajar por ahí, no es una mala opción. Yo no tengo ninguno para pasárselos. Antes lo que ocurría era que que las versiones más viejas las dejaban, ya me estoy quedando sin tiempo, no puedo. Bueno, cuando se corte vuelvan a entrar con el mismo link, eso para los últimos que entraron, con el mismo link, porque ese es mi ID, así que entran siempre con eso. Antes, cuando sacaban una versión nueva, la vieja te la daban gratis, pero eso no sé si sigue estando. Se pueden fijar, esto viene en general el pack completo, no sé si está el Kendro solo, pero si no, fíjense que el Kenvi Office, este es el 2010, no es que tengo uno demasiado nuevo, y este programa, el Ken 3D, les permite dibujar estructuras tridimensionales que por ahí también les sirvan. O sea, si quieren lo hacen, obviamente no es un requisito, no se vuelvan locos, pero por ahí si les gusta bajarse programitas, no está mal para practicar. Ácido benzoico. El ácido benzoico es insoluble en agua, ¿sí? Tiene demasiados carbonos acá por la cantidad de oxígenos que tiene. Ahora vamos a ver un poquito más de eso, pero por ahora, créanme, es insoluble en agua. Como que cuando está el zoom abierto, lo que sí me pasa es que como que se tilda mucho. Pero ¿qué pasa? Si yo lo trato con una solución acuosa de hidróxido de sodio, ¿sí? Le pongo AC, pero bueno, puede ser sí, 10%, lo que quieran. Lo transformo en su sal. Este es un ácido, obviamente, entonces pierde su protón y va a dar el benzoato de sodio, en este caso, ¿no? Mi reacción. Benzoato, le pongo la carga negativa de sodio. No, positivo sodio. Sigue con tiempo. Me está oscureciendo y me estoy quedando oscura. El benzoato de sodio. El benzoato, ¿sí? Que es un compuesto iónico, es un anión, sí va a ser soluble en agua. ¿tá? Y esto permite toda una suerte de cosas que ustedes van a ver incluso en los trabajos prácticos. Que está asociado, por ejemplo, a la parte de extracción. A ver, si yo a veces tengo una mezcla de tiempo restante, 7:22, el contador se mete presión. Si después miren esa diapositiva, la idea es que uno puede tener, por ejemplo, el ácido benzoico disuelto en un solvente orgánico con otros compuestos, ¿sí? Y yo lo quiero separar de esos otros compuestos. Entonces puedo recurrir a un proceso que luego lo van a ver en la práctica que se llama extracción. ¿tá? Extracción significa básicamente extraer tu compuesto de interés hacia otra fase, ¿sí? Extracción líquida-líquido es lo que vamos a ver nosotros en el trabajo práctico. A ver, extracción a grandes rasgos es desde que ustedes se hacen, desde el mate que estoy tomando yo ahora. Lo que pasa es que esta es una extracción sólido, líquido. Yo tengo de las hojitas del té, lo que hago es les agrego agua y saco mis compuestos de interés dentro de lo que están la cafeína, la teobromina, la teofilina y un montón de otras cosas que tiene el mate y lo termino tomando. ¿sí? Esa es la idea de extracción. Tengo extracciones líquido-líquido, entonces ahí en ese caso lo paso de una fase líquida a otro medio. Bueno. Entonces, supónganse que yo tengo el ácido, siempre son difíciles las primeras clases porque hay tantas cosas que no saben que hay que como que remontar muy desde la base y parece toda una locura, ¿sí? Pero bueno, ya después, en 2 semanas, seguramente lo que les estoy diciendo les va a parecer obvio. Supónganse que tiene el ácido benzoico mezclado con otras cosas en un solvente que es el diclorometano. Y ustedes quieren sacar el ácido benzoico de ese medio, lo que pueden hacer es una extracción con hidróxido de sodio acuoso.
¿sí? Entonces la idea es que va a pasar a la fase acuosa, en este caso el ácido benzoico. ¿Cómo va a pasar a la fase acuosa? Como benzoato, ¿tá? Porque el ácido benzoico que no se disolvía en agua, una vez que tengan el benzoato, va a ser muy soluble en agua y va a pasar de la fase orgánica, que era el diclorometano, a la fase acuosa. ¿Se entendió algo de esto o es un lío? Si no, ahora cuando volvamos, las muestro con algún ejemplo. Lo que les quiero decir puntualmente de esto, no me quiero ir del tema central, esto después lo puedo repetir, es que más de una vez recurrimos a ácidos o bases, ¿sí? Para trabajar con compuestos que tienen propiedades ácido-bases y transformarlas en su sal. Porque su sal puede tener otra propiedad de interés, como en este caso es que la sal sí sea soluble en agua y el compuesto ácido no. El compuesto, digamos, en su forma neutra, no. ¿Está bien eso? ¿Sí? O sea, el ácido, el benzoato de sodio, ¿sí? Va a ser soluble en agua. Yo lo que hago, agregando una base en este caso, es hacer que un compuesto que no era soluble en agua pase a ser soluble en agua. ¿Sí? ¿No? Díganme algo. Sí, sí, por ahora sí. Sí, sí. ¿Sí? Está metiendo presión. Creo que con más ejercicio se va a entender mejor. Sí, ahora es como que sería lógico que les queden muchas dudas de esta parte. Yo lo voy a abrir igual, ahora ya que se va a cortar. Así se los muestro con un dibujito. Vale, sí. Cortamos, corto la reunión y vuelven a entrar con el mismo link. Yo mientras tanto abro también, porque no tiene sentido estar sobre los 3 minutos que quedan. Vuelvo a abrir. Ustedes, yo cada vez que abra, recuérdenme que grabe, si no grabo, ¿está? Bueno, cierro y los veo ahora.